Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Economía, variables macroeconómicas y análisis de algunas de ellas, vamos a estar abordando en base a un informe que ha realizado el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y lo vamos a charlar con una de sus economistas, Luciana Bilbao, que está en línea con nosotros. Florencia te saluda. Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, en este caso ustedes analizaron la situación del empleo registrado privado. ¿Cuáles son los principales indicadores al respecto? Así es, y el dato que tenemos, bueno, es el dato al mes de noviembre, porque recordemos que estos datos se publican con un desfasaje, sí, de 3 meses. Entonces, al mes de noviembre se generaron 12.025 puestos de trabajo nuevos, ¿sí? Lo que implica un crecimiento del 0,2% respecto a lo que fue el mes de octubre. Pero lo importante acá es que la continuidad que vienen teniendo la generación de estos nuevos puestos de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace 23 meses que vienen teniendo un crecimiento sostenido. Entonces, a uno le puede parecer, bueno, un 0,2% de crecimiento respecto al mes previo no es mucho, ¿no? Pero con el crecimiento sostenido que viene teniendo, sí, está bien, o era de esperar que se desacelere un poco el crecimiento. Uh-huh. Y en ¿Cómo cuanto... Completa sí, si querés. No, porque digo, también hay que tener en cuenta que venimos de 2 crisis, ¿sí? En lo que es generación de empleo. Por un lado, la crisis del gobierno de Cambiemos, que significó la destrucción neta de 276.000 puestos de trabajo, ¿sí? Y luego la crisis de pandemia, que también tuvo su pico entre febrero y julio del 2020, en lo que significó la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, al mes de noviembre, digo, de esas 2 crisis se recuperaron 456.000 puestos de trabajo, ¿sí? En total. Entonces, estamos hablando de un número significante, y lo que faltan, ¿sí? Para recuperar todos esos puestos de trabajo perdidos, primero durante el gobierno de Mauricio Macri, son 13.000 puestos de trabajo, ¿sí? Y para recuperar los niveles previos al gobierno de Cambiemos faltarían 30.000 puestos de trabajo para recuperar. Si uno mira el ritmo que viene teniendo, digamos, de crecimiento, yo te hablaba que en el mes de noviembre se generaron 12.000 puestos de trabajo, uno podría decir, bueno, en 2 meses estaríamos recuperando la totalidad de puestos perdidos. Eso en relación a lo que ocurría antes de la administración anterior. Así es. Bien, ¿y en qué sectores, por ejemplo, se ha producido esta suba de los puestos de trabajo registrados, principalmente, no? Bien, sí, lo que es en el mes de noviembre en específico, los grandes generadores de puestos de trabajo fueron comercio, construcción, industria, turismo y gastronomía, y los que fueron, digamos, destructores de puestos de trabajo fueron salud, mobiliarias y agricultura. Pero si uno mira en el acumulado, ¿sí? Cómo viene el acumulado de ese crecimiento, nosotros lo que hacemos es dividir, bueno, en 3 sectores. Aquellos sectores que decimos dinámicos, que vienen mostrando un crecimiento, digamos, superior a lo que fue el piso de la pandemia, pero también superior a lo que fue la variación prepandemia. Aquellos sectores en recuperación que tienen resultados positivos respecto a lo que fue el piso de la pandemia, pero todavía les falta para llegar a los niveles prepandémicos. Y los sectores que aún continúan en crisis. En los sectores más dinámicos tenemos construcción, turismo, inmobiliaria, minería, industria, comercio, enseñanza, electricidad, gas y agua. En los sectores en recuperación tenemos a salud y transporte, sí, que como bien decía, muestran variaciones positivas respecto del piso de pandemia, pero todavía le falta un poco para llegar a variaciones prepandémicas. Y aquellos sectores en crisis,
agricultura, pesca y finanzas, sí que no solo no logran llegar a piso de pandemia, sino que vienen generando destrucción de puestos de trabajo todos los meses. ¿Esta recuperación se da pareja en todo el país? Sí, a ver, hoy en día, si uno mira geográficamente cómo está distribuido, 23 de las 4 provincias ya tienen mayores niveles de empleo que lo que fue febrero 2020. En este sentido, nosotros lo dividimos en cuatro categorías, ¿sí? Aquellas que muestran las mejores variaciones por encima del 5%, tenemos a Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones, San Luis, está Córdoba entre ellas, digo, hay algunas más, pero para no nombrártelas todas. En un segundo grupo, aquellas que tienen variaciones positivas, pero un poco más moderadas, entre el 2 y el 5%, que tenemos a Jujuy, Entre Ríos, Santa Cruz y Salta, ¿sí? Después, un tercer grupo, que son aquellas provincias que se encuentran prácticamente en los niveles pre-COVID, que son Cava, Mendoza y Chubut. Y por último, la única provincia que aún se encuentra por debajo de los niveles prepandémicos es Tucumán. Uh-huh. Esto ahora para pasar en limpio y tratar de resumir. Si esto continúa de esta manera, si esta tendencia se siguen recuperando puestos de trabajo registrados, entonces en unos meses podríamos tener, o lo que ustedes ven, es que va a haber más puestos de trabajo en blanco que antes de que asumiera Mauricio Macri. A ver, esto es si la tendencia que venimos viendo continúa, efectivamente va a pasar eso, porque venimos a un ritmo de 11.000, 12.000 puestos de trabajo por mes, pero hay una estimación, sí, que es la estimación mensual que hace el EIL, que es la estadística de indicadores laborales, que por primera vez desde agosto 2020 estima que en diciembre caería en un 0,30%. Entonces digo, vamos a tener que esperar ese dato de diciembre para ver si se continúa con la tendencia y efectivamente volvemos a los puestos de trabajo anteriores a la gestión de Cambiemos, o entramos en una pequeña crisis, ¿sí?, en este sentido. Claro. ¿Y qué pasa, no sé si lo han analizado, qué pasa con el empleo, el trabajo informal, digamos, también está creciendo mucho, pero ¿en qué medida? Sí, así es. El empleo informal, digamos, es el mayor perjudicado de toda esta crisis, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, o sea, no hay cómo estimar la cantidad de empleos de la informalidad, ¿sí? Porque, bueno, justamente son informales, pero si uno mira en materia salarial, ¿sí?, los informales son los mayores perjudicados. Pero los últimos meses vienen trayendo variaciones positivas, y eso es positivo porque tanto en la crisis de Cambiemos como en la pandemia fueron los mayores perjudicados, siendo el empleo registrado el que creció más en materia salarial, luego el sector público y por último los informales. ¿Y ustedes qué conclusión sacan, digamos, con estas variables que son claras? Ustedes tienen ahí los números que mencionabas respecto a una variable como el empleo registrado. Ok, sí, está creciendo, hay una recuperación importante, vamos a ver si se sostiene o no, en qué medida. Ahora, la situación económica ya sabemos cuál es, digamos, si uno le pregunta a un argentino o a una argentina, sabemos lo que va a responder, digamos que está todo complicado, o sea que el problema, en definitiva, siempre giramos en torno a lo mismo, es la inflación, que no alcanza incluso para una persona que tiene trabajo en blanco. Sí, yo lo que suelo decir es que se plasma lo que es una economía que va a dos ritmos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos indicadores con crecimiento, como es el empleo, como es, bueno, ahora en los últimos meses ha bajado un poco lo que es la producción industrial, pero venía creciendo también desde el 2020 hasta acá, sostenidamente, digo, luego de la pandemia, lo que es la producción industrial, lo que es la capacidad instalada. Y por otro lado tenés la inflación, que no se logra controlar del todo. Vamos a ver qué pasa en el próximo mes, sí, por lo que dan las encuestas subiría.
que te perjudican lo que son los sueldos, ¿sí? Entonces vos tenés más puestos de trabajo, pero con un menor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces el problema que estamos teniendo no es de puestos de trabajo, sino en materia salarial. Pero ahora bien, esta situación es de los y los trabajadores, porque si uno mira cuáles son las ganancias, por ejemplo, de las grandes empresas, que SEPA también ha hecho informe en esta materia, los pueden leer, da que en lo que es el 2022 las grandes empresas han tenido un boom de facturación, y tanto en el 2021 como en el 2022 han tenido ganancias extraordinarias. Entonces, esta crisis de la que hablamos, sí, es una crisis para un sector de la población, mientras que el otro sector de la población sí está viendo, sí, o le está repercutiendo estos indicadores económicos que yo te decía que sí están en crecimiento. Digo, el crecimiento de el 10% en el 2021, estiman 6% en el 2022, fue real, pero lo que no hubo es una redistribución que le impactó a los y los trabajadores, que son los que hoy están en crisis. ¿Y por qué crees que ocurre esa diferencia? Creemos que falta alguna política, ¿sí?, para generar esa redistribución. Por eso nosotros desde SEPA éramos partidarios en que era necesario una suma fija para recuperar poder adquisitivo de los salarios, y no un bono por única vez, como definitivamente se terminó dando. Todavía somos partidarios de que es necesario generar una suma fija para redistribuir, digamos, ese crecimiento entre los y las trabajadoras. Bien, por último, respecto al dato que se va a conocer en los próximos días de inflación, en relación a eso, ¿no?, al problema inflacionario, ¿cuál es qué es lo que hay que mirar, digamos, si hay que tener bien presente esto de los puestos de trabajo, tanto en el plano formal, informal, o cuál sería la variable a mirar para ver cuál es la tendencia real? ¿Cómo? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cuáles serían, digamos, las variables a tener más presente para un análisis económico, digamos, más certero o con una tendencia cierta? ¿Cuáles son las variables que a ustedes les importan en relación a la inflación? A ver, siempre hay que tener en cuenta, mirar lo que es la variable del consumo. Recordamos que para Argentina uno de los motores de crecimiento siempre es el consumo, ¿sí? También lo es la inversión, pero el consumo es, digamos, si uno mira históricamente, ha sido un motor de crecimiento. Entonces muchas veces es espejo de cómo se van a mover las demás variables económicas, ¿sí? Porque definitivamente termina repercutiendo lo que es el bolsillo de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las variables a mirar siempre es esa, para ver cómo va a repercutir la inflación en las demás variables. Y en cuanto a la inflación en específico, lo más importante es mirar la inflación núcleo, ¿sí? La inflación de aquella que se va a mantener constante, ¿sí?, en el tiempo, o se presume que se va a mantener constante, y no alguna alteración, como te puedo decir, bueno, no sé, este mes subió la carne porque pasó esto, ¿sí? Sino que hay que prestar atención en lo que es la inflación núcleo y ver cómo solucionar estos disparadores que, como te decía, no sé, lo de la carne, que posiblemente sea un disparador este mes. Bien, Luciana, te agradecemos desde Así Son las Cosas Río Cuarto, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Luciana Bilbao es economista del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, charlando entonces sobre este informe que han realizado respecto al empleo registrado privado. Hay un crecimiento, por ejemplo, del 0,2%, el último dato es del mes de noviembre, 0,2% creció respecto a octubre. Se crearon 12.025 puestos de trabajo en el mes de noviembre, insisto, trabajo en blanco. Es una variable importante que la destacan, si bien hay que ver si esto se sostiene y demás, y obviamente que la inflación siempre es el máximo termómetro. Bueno, es todo lo que pasa también en la micro, cuánto alcanza
de ese trabajo en blanco, digamos, para básicamente comprar los bienes del día a día, ¿no? Sobre todo en relación a los alimentos. Una